Mayo del 68 en Francia. Causas: represión y autoritarismo. Los estudiantes criticaban el sistema educativo rígido y la falta de libertad de expresión en las universidades. Desigualdad social. A pesar de la prosperidad, había desigualdad económica y política. Desarrollo. Las protestas estudiantiles empezaron en Nanterre y se expandieron por París, convirtiéndose en un levantamiento masivo con huelgas generales de trabajadores. Regionalización y resolución de conflictos. Las organizaciones regionales como la Unión Africana, la Unión Europea y la ASEAN han buscado intervenir en conflictos étnicos, promoviendo el diálogo y políticas de integración. Sin embargo, los éxitos han sido desiguales, ya que la resolución a menudo depende de compromisos internos y voluntad política. Movimiento estudiantil 1968, Estados Unidos. Causas: guerra de Vietnam, derechos civiles, movimientos feministas contra la cultura. Desarrollo: protestas como las de Columbia University y en el May Day en Washington mostraron un fuerte rechazo a la guerra y el racismo. Hubo enfrentamientos contra la política y los estudiantiles. Tomaron edificios en algunas universidades. Conclusión. Aunque cada uno de los movimientos estudiantiles de 1968 en Francia, México y Estados Unidos se desarrolló en contextos políticos y sociales muy distintos, todos compartieron una serie de características comunes: la oposición a las estructuras autoritarias y represivas, el rechazo de la guerra de Vietnam y la lucha por una mayor justicia social y libertad individual. Los estudiantes de 1968, en un momento de creciente desilusión en el orden establecido, fueron actores clave en una transformación global, demostrando que la juventud podía desafiar los sistemas de poder y exigir un futuro diferente. Aunque las respuestas de los gobiernos fueron a menudo violentas, esos movimientos dejaron un legado perdurable de conciencia política y social que seguiría inspirando a generaciones futuras. El proceso de la trascendencia política de la caída del muro de Berlín en el contexto internacional. Tras la caída del muro de Berlín, ocurrida el 9 de noviembre de 1989, marcó un hito en la historia mundial, tanto por su impacto simbólico como por las transformaciones políticas que desencadenó en el contexto internacional. Este evento trascendió como un catalizador de cambios en el orden político global, especialmente en lo relacionado con la Guerra Fría, el sistema bipolar y la reconfiguración de las relaciones internacionales. A continuación se describen las principales etapas del proceso de trascendencia política de este evento, como por ejemplo, el fin de la Guerra Fría. La caída del muro simbolizó el colapso del bloque socialista liderado por la Unión Soviética. Además de eso, representó la pérdida del control de Moscú sobre Europa del Este y el fin del sistema bipolar que había denominado las relaciones internacionales desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Aparte de eso, se consolidó una nueva etapa de hegemonía estadounidense. Conclusión. En los tres países, los movimientos estudiantiles de 1968 fueron una respuesta a la represión, las injusticias sociales y la guerra de Vietnam. Regionalización y rivalidad étnica en el mundo. La regionalización en el contexto internacional se refiere a la formación de bloques o regiones delimitadas por características económicas, políticas, culturales o geográficas. Dentro de estas regiones, las dinámicas de identidad, nacionalismo y rivalidades étnicas han desempeñado un papel crucial en conflictos locales y globales. Descripción de la rivalidad étnica. La rivalidad étnica surge cuando grupos con identidades culturales, religiosas o lingüísticas distintas compiten por recursos como poder político o reconocimiento. A menudo estas tensiones se intensifican debido a procesos históricos como el colonialismo, el rediseño arbitrario de fronteras y la discriminación institucional. Ejemplos notables de la rivalidad étnica: África subsahariana, Ruanda 1994. El genocidio entre los Hutus y Tutsis fue una de las manifestaciones más violentas de rivalidad étnica.
Fue impulsado por tensiones históricas exacerbadas por políticas coloniales belgas que promovieron la división entre ambos grupos. Sudán del Sur. Desde su independencia en 2011, el país ha sufrido conflictos entre los grupos étnicos Dinka y Nuer, motivados por disputas de poder y recursos. Asia, Cachemira, India, Pakistán. La región es disputada entre ambos países y está marcada por tensiones étnico-religiosas entre la población musulmana y las políticas de control indio. Myanmar. La persecución de la minoría rohingya, una comunidad musulmana, ha llevado a acusaciones de limpieza étnica y desplazamiento masivo. Europa. Balcanes 1990. El colapso de Yugoslavia dio lugar a guerras civiles motivadas por rivalidades étnicas y religiosas, especialmente entre serbios, croatas y bosnios. Cataluña, España. Aunque no violentó, el movimiento independentista catalán refleja tensiones entre identidades culturales y el poder central. América Latina. Las tensiones entre comunidades indígenas y gobiernos en países como Bolivia y México reflejan conflictos históricos relacionados con la discriminación, el despojo de tierras y la lucha por el reconocimiento de derechos. Impacto global. La rivalidad étnica no solo afecta a las regiones donde ocurre, sino que también puede tener implicaciones internacionales como crisis humanitarias que generan flujos de refugiados, intervenciones de organizaciones internacionales y países externos. Afectaciones al comercio ocurre, sino que también puede tener implicaciones internacionales como crisis humanitarias que generan flujos de refugiados, intervenciones de organizaciones internacionales y países externos. Afectaciones al comercio y la estabilidad regional. Movimiento estudiantil de 1968, México. Causas: represión política, opción de la violencia estatal, gastos para los Juegos Olímpicos, influencia internacional. El desarrollo: el 2 de octubre de 1968, en la plaza de Tlatelolco, el gobierno mexicano masacró a los estudiantiles que se manifestaban pacíficamente, conocido como la Matanza de Tlatelolco. Factores que influyen: recursos naturales o estratégicos, historia de colonización, división territorial, diferencias religiosas y culturales. Ejemplos: conflicto entre Hutus y Tutsis en Ruanda, tensiones entre palestinos y israelíes, rivalidades en los Balcanes, serbios, croatas y bosnios, Unión Europea, región económica y política, Medio Oriente, regiones con afinidades culturales y conflictos. Regionalización, rivalidad étnica en el mundo y eventos de transculturación y migración. Tipos de regionalización: geográfica por características naturales, económica por desarrollo o por actividades económicas, políticas por alianzas y sistemas de gobierno. Rivalidad étnica: tensión y conflicto entre grupos étnicos o culturales distintos, usualmente por territorio, por poder o reconocimiento.